Antes de comenzar a predicar, ¿verdad? Agradecemos al Señor que después de 12 días ausentes acá, la verdad que hicimos un recorrido muy grande, más de lo que nos esperábamos en todo lo que es Egipto e Israel. Anduvimos toda la península de Sinaí, la bordeamos todo el borde, cruzando todo el Mar Rojo hasta donde el pueblo de Israel cruzó con Moisés la parte del Mar Rojo para cruzar luego a lo que hoy es Israel. Y tuvimos una aventura tremenda. Ya subimos hasta la cima del monte Sinaí, que en línea recta son 2.500 metros. Pero en la forma en que están hechos los caminos, en forma de Z, nosotros anduvimos un total de casi 3.800 metros. Comenzamos a caminar a eso de las 12:30, 12:30 de la medianoche, y pudimos llegar a la cima de la montaña a las 5:40 de la mañana. De 17 personas, solo 4 personas pudimos subir, porque la verdad que es bien empinada el camino, muy difícil, y hubieron muchas personas, no solamente nosotros, que tuvieron que quedarse en el camino y no poder subir hasta lo que es la cima del monte Sinaí. Y otra de las cosas que le puedo comentar es el camino del desierto del Sinaí. Es un desierto árido, seco, lleno de polvo. Muchos de nosotros nos enfermamos por el polvo que tomamos en Egipto, sumado a otras cosas. Y la verdad que uno, cuando predica de acá, que no ha vivido lo que el pueblo de Israel vivió, uno hace trizas del pueblo de Israel y le quita el pellejo y mapea el piso con ellos, que son duros de cerviz, que son difíciles, hermano. No es fácil. No es fácil. Nosotros íbamos en un bus de un lado para otro, y nos costó llegar allá a la cima. El hermano Octavio decía en el camino que si, ¿por qué Moisés no se antojó de otro lugar? Y no fue Moisés, fue el Señor que le dijo, sube al monte, ¿verdad? Ahí era que se iban a juntar. Pero es un camino árido, seco. El sol, hermano, de las 9 de la mañana es como el sol de aquí del mediodía, 1 a 3 de la tarde. Igualito el sol, rampante. Hizo triza con nosotros el cansancio. Y la verdad que yo le dije a Marisol, le comentaba, después le hice el comentario a algunos, la verdad que el pueblo de Israel hay que admirarlo y bendecirlo. 40 años metido en ese desierto no es fácil. La verdad que hay que estar en los zapatos de ellos para no lamentar, no maldecir, no quejarse, porque la verdad que no es fácil. Ahora nosotros tuvimos horas metidos ahí en el desierto, y tú no ves más nada que arena y montaña, arena, montaña, arena, montaña, arena, montaña. Se pueden ver los beduinos, que son la gente que viven en el mismo desierto, pastoreando una que otras ovejas ahí, y no sé cómo ellos viven. Ahí no hay agua, ahí no hay nada que sembrar, ahí no hay nada que se pueda cultivar, nada. No sé cómo, de qué ellos viven ahí en el desierto, y ellos no quieren vivir en la civilización, viven en el desierto. De hecho, la palabra beduino significa hombre del desierto. Y toda esa travesía nuestra, que fue un total de más de 12 horas solamente para llegar al monte Sinaí, 12 horas en bus, y después 5 horas y media, casi 6 para subir al monte, y 4 horas y media, casi 5 para bajar del monte, porque si una cosa es subir, otra cosa es bajar. Eso es otra cosa, muy empinada la cuesta. Me sorprendí de ver ancianos que subían a la parte de arriba. No solo éramos nosotros los peregrinos, había mucha gente ahí. Un grupo de los nuestros le tocó dormir con uno de los beduinos, que le dejó entrar en su casita, pasar la noche, mientras nosotros bajábamos del monte. Hay que estar ahí para creerlo. Siempre se dice que el desierto es frío en la noche, y uno tiene que vivirlo para creerlo. Si no, usted le pregunta ahorita a María, Santiago, a Evelyn y a Octavio Juan Pineda, que se estaban frizando ahí mientras esperaban por mí, hasta que la pastora le dice, bajemos antes de que salga el sol, porque ellos tenían en la mente lo que nuestro guía nos había dicho: no esperen que salga el sol en la montaña, porque se van a fatigar por el calor. Y eso lo hizo bajar antes que nosotros bajáramos. La verdad que es una travesía maravillosa. Hay que estar ahí para uno ver, para uno creer. De hecho, la palabra que voy a compartir con ustedes tiene que ver mucho con lo que vivimos, con lo que pasamos, porque la verdad que podemos aplicar esta palabra a nuestra vida. Ir a Israel es ir a contemplar que el Dios tuyo y mío es poderoso, y que tiene poder para hacer realidad
lo que nosotros esperamos en Él. Isaías capítulo 35, Isaías 35, dice así la palabra de Dios. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlo. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales será morada de juncos y de papiro. Habrá allí una calzada que se llamará camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios, solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cánticos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzará la alegría y el regocijo y se alegrarán la tristeza y el gemido. Dios añada bendición a su palabra. Esta palabra que yo estoy leyendo acá, la tengo en mi mente muy clara con cada uno de los paisajes, de los bosques, de los árboles, de los estanques, lagos y ríos que pudimos ver y caminar con nuestros propios pies y con nuestros propios ojos. Ir a Israel es revivir la palabra de Dios. Ir a Israel es poder contemplar la Biblia ahí en tus ojos, palparla, olerla, verla, tocarla y ver que el Dios al cual tú le sirves es real, verdadero y fiel para hacer realidad las cosas que tú estás esperando de Él. En el día de hoy quiero llenarte con un mensaje de esperanza y de alegría, para que tú sepas que tu final es un final feliz. Que no importa lo que el enemigo quiera hacer o quiera levantar en tu contra en cualquier área de tu vida, sabes que hay un Dios que está a tu lado para redimirte y tener cosas mejores para ti que de las que tú te imaginas. Ir a Israel es como un sueño hecho realidad. Es algo que hay que verlo para vivirlo. Cuando el profeta Isaías escribe esta palabra, se está refiriendo precisamente a un tiempo después de la destrucción de Israel. A la destrucción que causó la invasión de Babilonia al pueblo de Israel, donde los babilónicos lo destruyeron todo. Y no dejaron absolutamente nada para que el pueblo de Israel pudiera sobrevivir, sino que se fueran esparcidos por los diferentes lugares de la tierra. Israel es un pueblo donde se conjuga lo divino y lo humano. Israel es un pueblo donde las promesas de Dios se hacen realidad. Y creo sin temor a equivocarme que Dios ha dejado a Israel como una prueba y un testigo fiel de lo que Él es capaz de hacer con aquellos que tienen confianza y que tienen fe y creencia en Él. Antes de que Israel llegara a esta tierra prometida llamada Canaán, era una tierra común y cualquiera como las demás que son parte de aquel hemisferio. Estas tierras son áridas por naturaleza. Hay muy pocos ríos y muy pocos caudales que alimentan a esta tierra santa. Es una tierra árida, es una tierra llena de desiertos con muy pocos recursos naturales para sobrevivir. La verdad que cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, no se refería tanto al lugar en sí geográfico, sino a la promesa de Dios que había en ellos. Porque cuando hay una promesa de Dios en ti, a donde quiera que tú vayas y a donde quiera que tú estés, las cosas serán transformadas por la fe en el Dios maravilloso que tú tienes y que tú tienes a favor tuyo, peleando para bendecirte y para hacer realidad lo que tú esperas de Él. Al llegar a Israel podemos comprobar la mano de Dios obrando a favor de este pueblo. Y hay cosas que la pudimos ver con nuestros propios ojos y quiero compartirla con ustedes. Antes de que llegara Israel, antes de que llegara el pueblo de Dios a esta tierra, era una tierra árida. Era una tierra
seca, desértica, y era una tierra habitada por muchos animales, entre ellos el chacal que menciona aquí el profeta Isaías. Los chacales son animales que pertenecen a las familias de los felinos o de los perros o de los gatos. Son animales que habitan donde hay cadáveres muertos, ya sea cuerpos muertos, ya sea de hombres o de animales o de aves. Son animales que lo que andan buscando es carroña, alimentarse de basura, de la podredumbre y de la hediondez. Israel estaba caracterizado por un valle que divide a Jordania de lo que hoy es Israel, en la parte norte de Israel. Este valle que estaba lleno de agua era un pantano lleno de podredumbre. Cuando usted lee la Biblia, que la Biblia dice en el Salmo 91, aunque ande en valles de sombras de muerte, el salmista se estaba refiriendo precisamente a este valle, lleno de aguas podridas, llenas de chacales, llena de cuerpos muertos por las personas que huían de Israel y querían cruzar al norte. Tenían que arriesgarse a cruzar a este valle para no usar las montañas porque son muy empinadas y muy difíciles de cruzar. Así que allí entre Jordania e Israel había un valle lleno de agua, de podredumbres. También otra de las cosas que pudimos ver en Israel es que en Israel las naciones que vivieron antes no dejaron nada construido. Ellos vivían en el desierto en casitas hechas de piedra o en casitas hechas de pieles. Dejaron muy poco. Al llegar a Israel, Israel tuvo que construir toda aquella ciudad. Hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. El hecho de que Israel llegara el hecho de que el pueblo de Dios saliera de Egipto y llegara a Israel, no lo encontraron todo hecho. La mayoría de nosotros pensamos que por arte de magia se construyeron los caminos y se levantaron las ciudades, que por arte de magia obtuvieron agua y frutos. No, déjeme decirle algo. Cuando el pueblo de Dios llegó a esta tierra de Canaán, todo fue transformado por este pueblo. Por la fe y la confianza que tenían en Dios, ellos comenzaron a trabajar, a sacrificarse, a esforzarse, a construir, a levantar lo que allí estaba destruido para hacer de aquel desierto y para hacer de aquel lugar horrible un lugar donde se pudiera vivir y un lugar donde se pudiera habitar. Cuando nosotros estábamos en Egipto, comprobamos con nosotros mismos la manera árida en la cual esta tierra era. Cuando cruzamos todo el desierto del Sinaí hasta llegar a la ciudad de Taba, comprobamos la sequedad, la soledad. Usted no se encuentra con nadie en todo este trayecto camino de Egipto hacia Israel, pero inmediatamente usted cruza la frontera de Egipto y cruza al otro lado de Israel. Ya la atmósfera cambia el aire, cambia el ambiente, cambia lo natural, los recursos naturales cambian, la calidad de vida,